Vamos a iniciar hablando de salud, porque ahí está la vida en nuestras manos. Vamos entonces a recibir con mucho agrado al máster en ciencias, doctor Orlando Iglesias Pérez. Voy a leer todo su cargo aquí para que no se me quede ningún detalle. Especialista en segundo grado en terapia intensiva, profesor auxiliar del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes y especialista en segundo grado en medicina interna. Bueno, nos honra muchísimo su presencia, doctor, con ese vasto conocimiento que tiene de la medicina, pero sobre todo para enfatizar en un tema que sabemos que en la población a veces somos bastante irresponsables, y es en el uso indebido o abusivo de los antibióticos. Quisiera que nos hablara al respecto. Sí. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Bueno, como usted bien dice, los antibióticos son medicamentos que son bastante antiguos ya, que son medicamentos muy importantes que se usan sobre todo para las infecciones bacterianas. Sí. Pero hay un tema con el tema de los antibióticos, que hoy en día hacemos un abuso de los mismos. Y la única persona que está autorizada a indicar estos medicamentos es el médico, es el facultativo. Sin embargo, hay una automedicación de los mismos que lleva a que usted use antibióticos y después cuando usted necesite algún antibiótico de esto, ya el organismo ha creado resistencia. Exacto. Por mecanismos que el mismo tiene, y entonces no son efectivos los mismos. Que la bacteria se adapta al medicamento. Exactamente. Entonces, cualquier persona ya que tiene algún síntoma de tos, algún síntoma respiratorio, digestivo, puede ser también, sí, ya empezamos con estos medicamentos, hacemos abuso del mismo, y no sabemos que estos medicamentos tienen su dosis específica, sus indicaciones, esta en dependencia del peso de la persona, de la edad. Eso es muy importante. Las comorbilidades, las comorbilidades asociadas. Y hay algo muy importante, como usted decía, la edad, porque estos antibióticos, estos medicamentos se usan por kilo de peso. El IgM. Y entonces nosotros a veces asociamos algún medicamento, algún antibiótico, y no calculamos el peso de la persona y no usamos la dosis ideal que lleva. Sí, la exacta, como decía el programa de televisión. La dosis exacta. Y entonces también tenemos que saber bien la vía de administración, también. No es lo mismo un antibiótico que usted administre por vía oral a que usted lo administre por vía intravenosa, intramuscular, porque hay antibióticos donde sus indicaciones usted no puede usar medicamentos en la casa, a menos que tenga una persona ingresada en la casa y vaya el médico de familia con enfermedad y le ponga el antibiótico. Pero no es cualquier tipo de persona que ponga cualquier antibiótico, porque los antibióticos tienen efectos adversos. Exacto. Y uno de los efectos adversos de los mismos son la anafilaxia. Y cuando decimos anafilaxia, decimos hecho anafiláctico, que es una emergencia médica, que si usted no actúa de forma inmediata, puede hasta morir, ¿verdad? Puede llevar a muerte. Sí, la anafilaxis, ¿en qué consiste, doctor? Porque lo hemos escuchado y hemos visto de cierto modo cómo se manifiesta, pero quisiéramos saber en qué consiste exactamente. Esto es una de los efectos adversos más frecuentes que se ven, sobre todo cuando usamos penicilina, cefalosporina. Es como una alergia, puede ser. Entonces, los síntomas que da es la persona empieza con dificultad respiratoria, puede aparecer lesiones en la piel. ¿Se cierra la glotis en algún momento? Y hay una contusión de la glotis que esto lleva a una insuficiencia respiratoria aguda y el paciente puede fallecer. Por eso es muy importante que incluso cuando uno usa algún tipo de estos antibióticos que puedan provocar esto, siempre observamos al paciente en observación, ya sea en el policlínico, en el hospital, unos 30 minutos, porque a veces si usted lo pone y lo manda para casa inmediatamente, puede pasar en la casa. Puede pasar en la casa o en el camino. O en el camino y fallecer. Y fallecer, sí. Porque hay alguna manera de revertir una vez que ya se ha administrado un medicamento que puede tener esta interacción medicamentosa. Hay algunos medicamentos. El antídoto fundamental de esto es la epinefrina, que es un medicamento muy importante, que es la epinefrina. Después hay otros medicamentos más que es de segunda línea, como son el caso de los esteroides, que son importantes, pero la epinefrina es el fármaco de lesión cuando hay un tema de anafilaxia, y sobre todo el manejo. No es lo mismo manejar eso en el trayecto de
de la calle o en la casa que hacerlo allí mismo, que hacer en el policlínico sí, o en el hospital, que es donde más están todas las condiciones creadas, porque además de eso lo puede llevar que este paciente lo lleve también a que haga una condición de glotis, haya que intubar al paciente. exactamente. Y entonces que actuar muy urgentemente si no puede fallecer. Ajá. Y usted decía una cosa muy importante, el tema de la automedicación. La automedicación. Eso es un tema que nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en el tema de que la no es un eslogan, es Sí, una sí. realidad que puede causarnos la El tema de pérdida la de la vida. automedicación. Nosotros hacemos un abuso excesivo de estos medicamentos. Hacemos un abuso. Y a veces en la farmacia, en otras farmacias, no hay antibióticos y le echamos la culpa al sistema. No es el sistema, somos nosotros mismos que somos los causantes de que no haya antibióticos, porque hacemos un mecanismo de autocomplacencia, digamos, cuando usted tenga algún paciente que le pide alguna receta y usted la emite, y sin embargo no ha habido un juicio científico para el uso de medicamentos. No, realmente no, en el momento no le hace falta, usted lo va a tener como para tenerlo de reserva. Ajá. O a veces personas lo compran por cantidad y los tienen ahí y después se los dan a su familia, a sus amistades. Y nos queremos mucho que somos médicos, es decir, hay personas que ya por experiencia de los años creen que pueden diagnosticar y que pueden recetar. Y ahí está un gran problema. Si no solamente el que se lo toma, sino el que le dice al otro, toma la pastillita, como decía, recuerdo, aquellos programas, aquellos spots que estaban un poco simpáticos, pero que tiene un mensaje muy fuerte. Tómate la pastillita y usted, como dice, bueno, tengo un dolor, tengo una situación que quiero resolver, pues usted se lo toma. Exactamente. Sin medir consecuencias. Exactamente, sí, que hay una automedicación excesiva y esto es un tema que nosotros tenemos que ir poco a poco eliminando, porque realmente hay una automedicación excesiva hoy en día con el tema de estos medicamentos. Hay medicamentos, doctores, que en el argot popular, en el imaginario popular, se dice que si son importados no tienen el mismo efecto que los nacionales, o también, es decir, se maneja eso. No, si de la cubana sí me sirve, mayormente el medicamento cubano se potencia siempre por encima del importado. Sí. Quisiera que me hablara de eso, porque a veces, por ejemplo, trae un medicamento, lo compró a una persona que lo trajo del exterior y quizás no tenga el mismo efecto que el que usted tomaba de la farmacia. Bueno, el consejo que nosotros hacemos y nuestra vivencia que tenemos hoy en día con esto es que, bueno, los mejores medicamentos son los que tenemos en la mano y sobre todo los de fabricación nacional. Sí. Aquí tenemos... Así que no es un mito, eso es una realidad. Sí, sí. Pero cuando usamos algún medicamento que ya sea de otro país, hay que tener mucho cuidado, porque cuando usted va... Yo he estado en muchos países del mundo y es un mundo bastante complejo, Sí. sobre todo en los países capitalistas, donde muchas personas viajan a esos países y los medicamentos a veces no los compran en farmacias, lugares oficiales, en lugares confiables. confiables, Sí. y los compran en algunos sitios, Mercado negro. como en Mercado Negro, Escalón, famosa esa. Que puede ser plagio de los Y medicamentos. entonces, como son medicamentos que allí los venden a un precio bastante Más bajo, barato usted lo compra. y como usted bien dice, son medicamentos que son plagiados. Entonces, esos medicamentos los compran en cantidades, venimos aquí a nuestro país y a veces se los vendemos a las personas, inclusive a altos precios. Sí. Esto es un tema que también lo vemos hoy en día, el uso, la venta de medicamentos a altos precios que nos está afectando al cubano. Y algunos de estos medicamentos no son tan efectivos, incluso las mismas personas ponen la fe de esto, que cuando usted hace una comparación de los medicamentos esos comprados en otros países, que el cubano, vemos que hay diferencias importantes, Sí. sobre todo como en mecanismo de acción, La en formulación, efecto todo. y esas cosas. Porque muchos de esos medicamentos no tienen, incluso yo sugiero que cuando si una persona le dan algún medicamento eso, que consulte con el médico. Antes de probar. Que consulte con el médico de la comunidad. Por la marca, por el origen, el país de donde viene. Exactamente, la marca, el origen, el país de procedencia, Sí. de dónde viene ese medicamento. Sí, no es lo mismo que sea un medicamento comprado en una farmacia que tenga unos estándares. Está certificado. Que esté certificado. A un medicamento que usted lo compre en un centro. Sin saber de dónde viene. De dónde viene ese medicamento. Quisiera que me hablara brevemente de un ejemplo muy puntual que es el de la citromicina, por citar uno.
El acetomicina es uno de los medicamentos que más se usa en estos días. Cualquier persona con síntomas respiratorios hacemos uso de la acetomicina, un medicamento que eso mayormente para la neumonía y ya afecciones más para la fuertes. neumonía de la comunidad. Sí. Pero realmente en estos momentos actuales, en estos momentos hay muchos cambios de tiempo, hay humedad en el tiempo, y esto lleva a que algunos pacientes que hacen una automedicación de la acetomicina por el uso excesivo de ella, porque todo el mundo piensa que cuando usted tiene tos, expectoración, o tiene algún síntoma respiratorio, tiene alguna bronquitis, tiene alguna neumonía de la comunidad y hay que usar la acetomicina. La acetomicina es un medicamento que sabemos que viene en tableta, que tiene su mecanismo de acción bien específico, pero si a veces lo usamos de forma indiscriminada, tiene muchos efectos adversos negativos, como son el caso de que dan asco, dan vómitos, la dolor abdominal, incluso dan hasta diarrea física. Y esto puede llevar a que usted se deshidrate. Y es peor el remedio que la enfermedad. Entonces hacemos un uso, la acetomicina, como usted bien dijo, es uno de los medicamentos, uno de los antibióticos que más se usa, que las personas se automedican de forma inadecuada y no buscan un pensamiento científico para el uso adecuado de este medicamento. Siempre buscar al médico. Una última pregunta bien breve, doctor. El medicamento, cuando tiene una fecha de vencimiento, ¿hasta qué tiempo después de esa fecha se puede consumir? Bueno, realmente la fecha de vencimiento es muy importante. Incluso nosotros en el hospital, cuando el medicamento está en fecha de vencimiento, si se vence, ya después de esa fecha de vencimiento no debe usarse. No debe usarse. Hay quien habla que si de 3 meses después, hay 6 meses después, pero de forma científica, sí, lo establecido. Cuando un medicamento tiene fecha de caducidad, una fecha determinada, no es adecuado usar eso, porque por eso el fabricante usa, y ya una fecha ya, un margen ya. Ya de para allá, no es recomendable el uso, científicamente no es recomendable. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ha sido una clase prácticamente lo que nos ha dado en esta emisión y siempre es muy bienvenido por parte nuestra y de la población. Vamos a la pausa, luego estaremos recibiendo a Janer Flores, que nos tiene lista ya la cartelera para este jueves.